¿Alguna vez te has encontrado en medio de una conversación donde la autenticidad no está solo? Muchos se preguntan, ¿por qué la Biblia es tan cuestionada? Para comenzar, hagamos un pequeño repaso. La Biblia es uno de los textos más antiguos y más leídos en el mundo. Es un libro que ha sobrevivido a guerras, persecuciones, traducciones y reescrituras a lo largo de los siglos. Ha sido adorada por millones de personas y ha influido profundamente en la cultura, la moral, la ley y hasta en la literatura y el arte. Pero, a pesar de su monumental impacto, también es uno de los libros más cuestionados y debatidos en la historia de la humanidad. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué hay tanta controversia en torno a la Biblia? Podemos pensar en varias razones. Una de las más obvias es que se trata de un libro religioso. Y la religión siempre ha sido un tema de debate intenso. La Biblia es la base de la fe cristiana y judía. Y por tanto, sus enseñanzas son consideradas verdades absolutas por los creyentes. La Biblia, reconocida como uno de los textos más antiguos y sagrados de la humanidad, ha sido objeto de controversia y debate durante siglos. Desde su compilación hasta sus enseñanzas y escritos, la Biblia ha sido cuestionada por muchos, tanto creyentes como no creyentes. No obstante, resulta esencial entender que la Biblia es un libro que ha sido traducido a múltiples idiomas, interpretado de diferentes formas y utilizado por numerosas culturas y religiones a lo largo de la historia. Cada traducción, interpretación y uso ha llevado a diferentes perspectivas y entendimientos, y como resultado, a diferentes cuestionamientos. Además, la Biblia es un libro que aborda temas universales y profundos. Habla de la existencia y el propósito humano, la moralidad, la justicia, la divinidad y la eternidad. Estos son temas que han sido y seguirán siendo debatidos y cuestionados por la humanidad. La Biblia, siendo el libro más leído en la historia de la humanidad, se encuentra abierta a una amplia gama de interpretaciones. Esto se debe, en gran medida, a su naturaleza como un texto antiguo que ha sido traducido a miles de idiomas y dialectos a lo largo de los siglos. La diversidad de interpretaciones es una de las razones principales por las que la Biblia es tan cuestionada, y que contribuyen a la continua cuestionamiento de la Biblia. Para entender por qué hay tantas interpretaciones de la Biblia, es importante primero entender su estructura. La Biblia no es un solo libro, sino una colección de textos escritos por diferentes autores en diferentes periodos históricos. Cada uno de estos textos tiene su propio contexto histórico y cultural, lo que puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Además, la Biblia aborda temas complejos y profundos, que a menudo requieren una interpretación personal para ser plenamente comprendidos. Muchos cuestionan la Biblia por las contradicciones percibidas que parecen surgir al leer sus páginas. Aquellos que desafían la validez de la Biblia argumentan que estas discrepancias socavan su confiabilidad y autoridad. Un ejemplo popular de contradicción percibida es el relato de la creación en el libro de Génesis. Los dos primeros capítulos parecen contar dos versiones diferentes de la creación del hombre y la mujer. En Génesis 1, Dios crea al hombre y la mujer simultáneamente, mientras que en Génesis 2, Dios crea primero al hombre y luego a la mujer. Otro punto de conflicto son los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Aunque todos relatan la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, existen diferencias significativas en los detalles. Por ejemplo, la narrativa de la resurrección en cada evangelio contiene variaciones en quién descubrió la tumba vacía de Jesús, lo que vieron y a quién se les apareció Jesús primero después de su resurrección. La Biblia ha sido objeto de numerosos cuestionamientos a lo largo de la historia, tanto desde el punto de vista histórico como científico. Los historiadores y los científicos han examinado cuidadosamente los textos bíblicos, intentando aclarar su autenticidad y su concordancia con los hechos históricos y las verdades científicas establecidas. Uno de los principales cuestionamientos históricos a la Biblia se refiere a la falta de evidencia arqueológica para algunos de los eventos descritos. Por ejemplo, la famosa historia del éxodo de los israelitas de Egipto, liderado por Moisés, es un relato que no ha encontrado correlato en los registros arqueológicos egipcios. Además, la descripción bíblica de civilizaciones enteras,
como los hititas, a veces no concuerda con la evidencia histórica. Paralelamente, desde el punto de vista científico, ciertos relatos bíblicos han sido cuestionados por contradecir las leyes de la física y la biología. Los creyentes y apologistas cristianos, quienes defienden su fe y la veracidad de la Biblia, argumentan que la Biblia es cuestionada principalmente por dos razones: la falta de entendimiento y la resistencia a la fe. Primero, hay una falta de entendimiento sobre la naturaleza de la Biblia misma. Muchas personas la ven como un libro de historia o ciencia, lo que lleva a malinterpretaciones y críticas. Los creyentes sostienen que la Biblia no fue diseñada para ser un libro de texto científico o un registro histórico detallado. En cambio, es una obra literaria que utiliza una variedad de géneros y estilos para comunicar verdades religiosas y morales. Como tal, no se puede juzgar por los mismos estándares que otros textos. La Biblia también es cuestionada debido a la resistencia a la fe. Muchos la cuestionan porque no están dispuestos a aceptar la existencia de un ser superior o a seguir las enseñanzas morales y éticas que propone. En conclusión, sin embargo, estas interrogantes no surgen sin razón, sino que se deben a varios factores. Primero, la Biblia es un documento antiguo que se ha traducido múltiples veces, lo que puede llevar a desacuerdos sobre interpretaciones precisas. Algunos argumentan que los significados se han perdido o distorsionado debido a estas traducciones. Además, hay pasajes en la Biblia que parecen contradecirse entre sí, lo que puede crear confusión y dar lugar a más cuestionamientos. Segundo, los aspectos históricos y científicos de la Biblia también son objeto de cuestionamientos. Algunos ven discrepancias entre lo que la Biblia describe y lo que la historia y la ciencia han demostrado. Por ejemplo, la creación del mundo en 7 días es un relato bíblico que entra en conflicto con la teoría científica de la evolución y la edad del universo. En definitiva, la Biblia es cuestionada por una variedad de razones. Hemos discutido cómo la diversidad de interpretaciones, la falta de evidencia histórica y arqueológica para algunos de sus relatos. En primer lugar, la diversidad de interpretaciones abre la puerta a debates interminables sobre cuál es el verdadero significado de los textos bíblicos. Algunos interpretan la Biblia literalmente, mientras que otros la ven como una metáfora. Incluso dentro de estas dos categorías, hay una amplia gama de interpretaciones que a menudo entran en conflicto entre sí. Además, la falta de evidencia histórica y arqueológica para algunos relatos bíblicos ha llevado a muchos a cuestionar la autenticidad de estos relatos. Aunque la arqueología ha confirmado algunos aspectos de la Biblia, hay muchos otros que no se han corroborado, lo que lleva a algunos a dudar de la veracidad de la Biblia. Las contradicciones internas en la Biblia también son una fuente importante de cuestionamiento. Hay numerosos casos en los que diferentes partes de la Biblia parecen estar en desacuerdo entre sí, lo que lleva a muchos a cuestionar la coherencia y la fiabilidad de la Biblia. Por último, el papel de la Biblia en la justificación de la violencia y la injusticia también ha llevado a muchos a cuestionar su relevancia y autoridad moral. Desde las cruzadas hasta la esclavitud y la discriminación, la Biblia se ha utilizado a lo largo de la historia para justificar una serie de actos atroces. Por supuesto, estas no son las únicas razones por las que la Biblia es cuestionada. Cada individuo tiene sus propias razones e inquietudes.